Vamos a estar hablando un poquito sobre la vida de José en el capítulo 49 del libro de Génesis. Vamos a estar hablando de la profecía que dio Jacob dentro de lo que él llama o se llama una bendición final a cada uno de sus hijos. En el lecho de muerte apenas termina esta bendición profética sobre la vida de los hijos. La Biblia dice que Jacob muere quizás una hora y media más tarde, después de haber tenido la oportunidad de bendecir o de proyectar proféticamente a sus hijos un destino, una palabra, una bendición. Y aunque no nos da tiempo, no hay manera de hacerlo en el espacio de tiempo que tenemos un domingo con las circunstancias que estamos operando, quiero concentrarme un poquito sobre la bendición de José. En el capítulo 49 de Génesis, desde el verso 22 en adelante. Y yo quiero que lean conmigo. Génesis 49, desde el verso 22 en adelante. Y dice: rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asetearon o le tiraron flecha, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de su mano se fortalecieron. Por la mano del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de sus padres, el cual le ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con la bendición de los cielos de arriba, con las bendiciones del abismo que están abajo, y con las bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tus padres fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos será sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Dios añada bendición a su palabra. Oramos. Señor, toma control en este momento de las palabras que salen de mi boca, de un vaso imperfecto que llega delante de tu presencia, consciente que tú eres Dios y que tú obras de acuerdo a tu perfecta voluntad y que trae paz y gozo a la vida de los hombres. Toma control de todas las cosas. Toma control de las circunstancias de cada persona que nos escucha, aquí en el templo, aquí en el estacionamiento, a través de las ondas, Dios mío, del internet, llega al corazón de la gente que está en aflicción, que está en crisis, que está en problemas, y que tu Espíritu Santo obre de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque no nos da tiempo, pero yo quiero hablar un poquito de la historia de José. José es producto de la relación de Jacob con Raquel, la mujer que la Biblia dice que él amó con todo su corazón. Por la mujer que tuvo que trabajar, por la mujer que tuvo un padre que le engañó y que por los años que vivió, sufrió, murió muy joven. Contrario a los otros hijos de José y a la otra esposa, más la sierva, que vivieron años largos, ella murió muy joven. Pero dando a luz a uno de sus hijos, Benjamín. Pero cuando tuvo a José, que se convierte en el hijo primogénito de la mujer que amaba, ese niño, por las razones que fueran,
quizás por pena, por el amor que tenía Jacob a su madre, ese niño creció de una forma distinta a los demás hermanos. Y por alguna razón, los hermanos no lo vieron a bien. Quizás porque José se sentía más amado por su padre. Pero la realidad es que José nació con un propósito y un destino. Como nacemos muchos de nosotros, nacemos y tenemos que entender que los procesos de la vida nos llevan a encontrarnos con lo que Dios diseñó para nosotros. Y la Biblia nos enseña que en un momento dado, José tuvo 2 sueños. En el capítulo 37 de Génesis vemos esos 2 sueños. Y como ustedes podrán notar en las notas del bosquejo que aparece en la página del perfil de Facebook Rodríguez Sella Santos, usted nos puede buscar y usted puede seguir esas notas. Usted va a descubrir que cuando José, delante de su familia, habla de sus sueños, por alguna razón, algo nació en el corazón de sus hermanos. José simplemente dijo lo que él había visto. Posiblemente ninguno en ese momento entendía a plenitud el destino de esos sueños, pero fue de alguna manera odiado. Se despertó en el corazón de sus hermanos apasionados un odio, un rechazo, un desprecio, y afloraron pensamientos que no fueron buenos. Lo veían como enemigo. Lo vieron porque estaba hablando algo distinto, porque estaba hablando algo diferente, porque estaba hablando de propósito. Y hay veces que cuando alguien habla distinto, porque cuando alguien habla diferente al resto, se levantan oposición. Y llegó un momento que hasta uno de sus hermanos sugirió matarlo. No pudieron manejar el odio que nació. Y un día, mientras trabajaban en el campo, Jacob mandó a su hijo José para que fuera donde estaban sus hermanos. Ellos lo vieron a la distancia, lo vieron vestido diferente, lo vieron ya con el odio de los sueños que había contado. Y la Biblia nos dice que fue despreciado al extremo de que pensaron en matarle. La intervención sensata de uno de sus hermanos impidió la muerte de José, pero lo tiraron en un pozo que estaba vacío, en una cisterna, y estuvieron meditando qué hacer con él. ¿Cómo yo manejo los pensamientos contrarios? Cuando oigo, cuando veo algo que no me gusta. ¿Cómo yo manejo los sentimientos y mis ambiciones? Porque hay veces que pensamos que otros son enemigos a lo que yo postulo o a lo que yo pienso, y quisiéramos eliminarlo, quisiéramos callarlo. Y hay veces que pensamos hasta en matar a la gente para que deje de hablar lo que ellos entienden que es correcto. De momento pasa una caravana de madianitas que iba camino a Egipto, y ellos tomaron la decisión de enviar a su hermano como esclavo a Egipto. Y de ahí siguieron aflorando, porque cuando empieza la maldad no para, porque para justificar la maldad hay que mentir. Para justificar la maldad, y son sentimientos, cuando usted se esconde, cuando usted miente por algo, porque tiene miedo,
porque tiene rencor en su corazón. Allá idearon un plan y mataron un animal, le echaron sangre en la ropa de José, a él lo mandaron con una túnica vieja y lo vendieron como esclavo. Pero aquella túnica de colores la llenaron de sangre y tuvieron que ir a su padre a decirle que una fiera pareciera que había devorado su hijo, que habían encontrado la ropa en el camino, que no sabían, que no lo habían visto. ¿Cuántas mentiras? Y el tiempo pasó. José llega a Egipto. Lo venden en la casa de un hombre llamado Potifar. Y allá Dios lo prosperó. Uno de los significados del nombre de José en el hebreo es que él añadirá. Y la Biblia dice que todo lo que tocaba a José prosperaba. No importa cuánta gente trate de callarte, no importa cuánta gente te odie. Todo el problema que tienen es que lo que tú haces va a prosperar y más coraje le va a dar. Más coraje le va a dar al enemigo, porque mientras esperan que tú te destruyas, Dios te levanta. Cuando se hacen alianzas para destruirte, Dios te va a levantar, porque la palabra y el mensaje que tú tienes no está vacío, tiene el respaldo y tiene la posición divina sobre ese mensaje. En la casa de Potifar, ustedes dirán las razones. Dios lo prosperó y su amo económicamente creció. Pero allí apareció otro obstáculo. La mujer de Potifar se enamoró de él. Lo quería para él. Y José se negó. Porque hay veces que tú para crecer tienes que vencer hasta tus propios deseos. Mire, José no era perfecto, era como usted o como yo, pero bregó con sus deseos y pudo perseverar. Y de ahí, por el coraje, ustedes conocen la historia, la mujer trató de que tuviera relaciones con él y él se va corriendo, ella se queda con sus vestiduras y allí fue puesto preso. Pero yo le dije ahorita que donde quiera que está un hombre que tiene destino prospera. Hasta en la cárcel, hasta en la adversidad, hasta en la posición, porque por más que te traten de dañar, Dios te va a levantar. Y Dios te lleva a lugares donde tú ni siquiera piensan que está en el propósito de Dios. Y allí en la cárcel conoció a dos hombres que estaban presos. Y allí José le interpreta unos sueños. Dios le da una respuesta a esos sueños y se cumplen. Y allá se van y son libres. Y llega uno es muerto y el otro llega otra vez a servir al faraón. Y pasaron 2 años. Las personas a veces se olvidan, pero el tiempo de Dios es una escuela. El tiempo de Dios es una preparación. Cuando Dios te quiere para algo grande, te pasa por procesos, entender los procesos. Yo no sé cuándo José los entendió. Porque hay veces que cuando estamos en la presión, cuando estamos en el momento difícil, nosotros no sabemos por qué como creyentes, como hijos de Dios, tenemos que sufrir oposición. No entendemos por qué la aflicción, por qué nos pasan las cosas. Pero en el plan eterno de Dios, Dios te está posicionando para cosas más grandes. Dios te está dando oportunidades, Dios te está dando una oportunidad para que el nombre de Dios sea glorificado. A los años de estar preso, en el momento justo, Faraón tiene un sueño. Sueña de 2 formas distintas. Y él empieza a especular porque quiere la interpretación. Y ahí es que se acuerda. Ahí el copero se acuerda de que en la cárcel había alguien
que había sido traído de Egipto, que la Biblia dice que era judío, y lo dice en una forma despectiva. Hay veces que el que menos tú esperas, hay veces que el que menos tú crees, hay veces que Dios está mirando a una persona que ha estado siendo fiel en los lugares más increíbles, y sin embargo parece que no pasa nada, pero Dios lo está posicionando, Dios lo está preparando. Y la Biblia nos dice que es llevado hasta la presencia del faraón después que los astrólogos, que los magos, que los sabios no pudieron interpretar. Porque hay veces que buscamos primero las respuestas del mundo. Hay veces que la lógica y la sabiduría del mundo es consultada. Todo el mundo tiene opiniones. Todo el mundo tiene una forma de ver las cosas. Todo el mundo tiene una forma de pensar. Hay veces que se piensan almáticamente con las pasiones, con los sentimientos. Pero cuando se empieza a pensar bíblicamente, cuando se empieza a pensar como Dios piensa, y empezamos a creerle, se va a levantar la oposición. Ustedes van a ver que la mayoría de los profetas mentirosos se alaban entre ellos, aunque sean enemigos. Pero el hombre de Dios, todo el mundo se junta para atacarlo. Al hombre de Dios, todo el mundo se junta para hacerle daño. Y la Biblia, en esas palabras finales de la vida de Jacob a la vida de José, le dicen que flechas fueron clavadas en su cuerpo, pero se mantuvo firme. Porque miren, los comentarios negativos duelen. Los chismes en contra de nosotros duelen. Las calumnias en contra de nosotros duelen. Son como clavos, pero sabes que el Señor te dice: no respondas. José se las tragó. José al principio quizás no las entendía, pero no permitió que el odio anidase ni contra Potifar, ni contra sus hermanos, ni contra del carcelero. Pero Dios lo estaba preparando para gobernar. Dios lo estaba preparando para un tiempo de crisis futura. Y la Biblia nos dice que cuando él llegó a donde Faraón, le dijo: viene hambruna para toda la tierra. Y eso que has visto es que vienen 7 años de mucha prosperidad. Pero hay veces que en la prosperidad uno tiene que saber vivir para que cuando venga la escasez no le falte. Eso es, aleluya. Porque hay gente que en la prosperidad malgastan, en la prosperidad derrochan, en la prosperidad se dan unos lujos y se dan unos placeres, pero se olvidan que pueden venir tiempos difíciles. Aleluya. Hoy nosotros estamos viviendo tiempos difíciles por la escasez, por problemas de presupuesto en nuestro país, con una deuda nacional increíble. Estamos viviendo una pandemia no antes vista. Vivimos el huracán María. Y hay veces que pensamos que los fondos federales van a durar para siempre. Vivimos en un país con una debacle moral, donde han pasado y han vivido de una forma distinta a lo que dice la palabra del Señor y la justifican. Pero llegará el momento donde llegue la crisis y entonces hay que buscar lo que nosotros hemos guardado. La Biblia nos enseña que depositemos en el banco del cielo, en las cosas de Dios, para que cuando llegue el momento de nuestra escasez dependamos de Dios. Y la Biblia dice que Él no nos va a faltar. Gloria a Dios.
La Biblia nos enseña que en esos tiempos de crisis, de abundancia, se mandaron a construir graneros, muchos graneros. Se empezó a comprarle a la gente sus cosechas. Se empezó a tener cuidado. Y cuando llegaron los tiempos de crisis, que la hambruna sobrepasó a Egipto y llegó a las naciones vecinas, allá en Israel, donde estaba Jacob y sus hijos, en esa área que todavía no eran nación, pero ya estaban viviendo en esa tierra prometida, ellos miran a Egipto como una alternativa. Y nosotros podemos ver cómo sus hermanos son enviados, los hermanos de José, a Egipto. Y José reconoce a sus hermanos. Yo quiero hablarte un poquito, someramente, de los sentimientos que uno aflora cuando uno ve a su enemigo. ¿Cómo los manejamos? A la gente que habló mal de ti, a la gente que te persiguió, a la gente que te quisiera ver muerto. Y no solamente te querían ver muerto, trataron de matarte. No solamente te despreciaron, sino te vendieron. Te dieron en manos de los enemigos. Pero José estaba manejando emociones fuertes. ¿Cómo yo brego con eso? Y en esos capítulos, desde el capítulo 38, 39 de Génesis hasta el 47 prácticamente, José tuvo que lidiar con sus sentimientos, tuvo que lidiar con sus pensamientos contrarios, pero decidió perdonar, decidió bendecir. No solamente le dio comida para ellos, sino que se enteró que su padre vivía y que su hermanito pequeño, tenido en el momento de la muerte de su amada madre, vivía. Él quería verlo. Yo estoy seguro que muchas cosas pasaron por su mente. Porque cuando somos atacados nos vienen pensamientos malos, ¿sí o no? Cuando somos atacados, cuando se nos quitan cosas, vienen pensamientos malos. Yo me crié en un colegio católico que peleaba, que se acabó, y peleé también en los públicos. Di y me dieron. Sí, porque en las peleas uno da y le dan. Hay veces que uno tiene un poquito de suerte de dar un poquito más de lo que le den y uno se queda con esos buenos recuerdos, pero los golpes duelen. Pero llega el momento donde uno madura, donde uno crece. ¿Qué yo hago con los sentimientos? ¿Sigo odiando? ¿O decido perdonar? ¿Decido comportarme? Y la Biblia nos enseña que a pesar de que le tiraron flechas, ¿cuántos están siendo perseguidos por alguien? ¿Cuántos están siendo vituperados? ¿Cuántos están siendo calumniados? José determinó perdonar y pagar con bien. José, que tenía el poder para destruir, decidió edificar. José tenía el poder para dañar y decidió sanar. Amén. Porque aquí es donde aflora el conocimiento de Dios. Que yo hago ante las emociones que vienen de nuestras pasiones. Cuando Romanos capítulo 1 dice que el hombre siguió sus propias pasiones y se olvida de Dios, entonces empieza a tener problemas. Porque en el corazón anida toda clase de males y te vas contrario a la voluntad de Dios. Pero cuando el hombre tiene a Dios en su corazón, empiezan a aflorar sentimientos divinos, como perdonar, como cambiar, como restaurar, como hacer bien en medio del mal. Amén, amén. Aleluya. Y la Biblia dice, cuando uno pasa por los procesos, porque eso es un proceso, usted diga ahí en su carro, procesos. Todo el mundo pasa por procesos. Todo el mundo. Aleluya. El que más o el que menos. Hay veces que se nos quitan cosas
De momento se nos destruye la casa. A nuestros hermanos del sur, muchos de ellos perdieron su casa. A la gente que se sigue remediando la tierra como borracho. Ahora se nos ha olvidado un poquito por el COVID, pero todavía está temblando la tierra en el sur. Desde Ponce hasta Guánica, y cuidado, hasta un poquito más. Pero ahora es el COVID. Pero ya el COVID va a pasar. Ya le estamos teniendo menos miedo. Ya estamos pensando que no se nos va a pegar a nosotros, porque pensamos que se le va a pegar a otro. Y a veces miramos para el lado y decimos, ¿a quién se le va a pegar? Pero a mí no. Y el COVID está cerca de nosotros. Está en familiares, está en amigos. Pero sabes que son procesos. En la vida todo es un proceso. Si caemos en área, pero yo no voy a permitir que mi corazón se dañe. Y la Biblia nos enseña que Jacob en su profecía, como le digo ahorita, es posible que el capítulo 49 sea la primera profecía dada por un hombre. Porque las profecías anteriores habían promesas de Dios. Dios había hablado de futuro, pero esta es la primera vez que un hombre habla del futuro a sus hijos y a su descendencia. Y entonces vemos que le dice rama fructífera. Hay un solo árbol. El árbol era Israel. Era Jacob y su descendencia. Pero tenía 12 ramas. Pero la rama fructífera, esa rama que representaba a José, estaba llena de fruto. Y hay unas alabanzas ahí que a mí me sorprenden. Y cuando estaba estudiando este capítulo, nosotros empezamos a ver unas cosas que a mí me sorprendieron. En ese trato de Dios con José, Dios se manifiesta de 5 maneras distintas. Y en ese capítulo 49, la Biblia nos habla de José, describiendo 5 de los nombres que se le dan a Dios en el Antiguo Testamento. Y están ahí en ese capítulo. El poderoso de Jacob, describiendo a Dios. Jehová Raha, Jehová es mi pastor. Roca de Israel, Dios aceita, Dios suficiente. Mis notas están para beneficio de nuestros hermanos que nos están viendo a la distancia. Y Dios Todopoderoso, el Dios Shaddai. Porque hay veces que en medio de la vulnerabilidad nuestra, porque hay veces que tenemos que caer en lo más terrible para depender de Dios, porque si no somos autosuficientes, y más cuando se esponcea. Hay veces que Dios nos tiene que dar unas bofetadas en la vida para depender y creer que Dios puede intervenir, depender de Él, que de las circunstancias más adversas, Dios está con nosotros y a veces no nos damos cuenta. A veces no nos damos cuenta que Dios ha estado ahí, pero de momento te aparece un ángel con provisión. De momento te aparece un ángel en tu llanto, en tu crisis. Dios envía a alguien, Dios pone una circunstancia. Hay veces que en el día de más calor Dios te pone una sombra. Dios te pone un oasis en el tiempo de mayor sequía. Dios te pone en el camino una respuesta en el medio de tal aflicción. Y hay veces que el hombre describe esas intervenciones divinas con nombres porque se apareció Dios en medio de la crisis, como se le apareció Dios a Agar cuando ella se estaba tirando a morir. Aleluya. Porque Dios nos está mirando. Porque a pesar de que lo pusieron en el pozo, por ahí vino una caravana que se lo llevó por otro lado y lo libró del hermano de los hermanos. Y parecía una tragedia. Lo llevaron a la casa de una persona llamada Potifar.
porque necesitaba ir a la cárcel. Y usted dirá, pero pastor, ¿cómo Dios va a hacer eso? Es que él tenía que llegar a la cárcel. No es. Yo sé que no lo entendemos, porque eso se llama soberanía de Dios. Amén, amén. Ah, que Dios lo puede hacer de otra manera, claro, pero los procesos nos dan carácter. Los procesos definen quiénes somos. Los procesos nos hacen descubrir nuestra identidad. Aleluya. Y no hasta que encontramos esa bofetada en el camino, esa circunstancia que nos hace reflexionar. Mire, hay gente que se ha puesto a pensar después que está preso. Y dicen, ¿qué yo hago aquí? Después que los federales se lo llevan, o los estatales, aunque hay más posibilidad de salir bien estatalmente. Que aquí todavía la justicia está media mañana. Pero a veces nos meten en lugares oscuros, en la cama de un hospital reflexionando. Pero Dios llevó a José al palacio del rey y lo convirtió en un virrey, en el segundo en el mando, para bendecir al pueblo de Israel, para que no muriera de hambre, a los hijos de Jacob. Y en un momento, en esas conversaciones reflexivas que tuvo José, le dijo a sus hermanos, no tengan pena de lo que ustedes me hicieron. Dios me trajo aquí para ser un benefactor del pueblo de Israel, de ser de bendición. Porque hay veces que Dios te va a poner en lugares no para ti, no para tu gloria, no para tu orgullo, sino para bendecir a otros. Aleluya. Dios te va a poner en lugares para que seas de bendición a otras personas. La Biblia nos enseña a nosotros que cuando más vulnerables somos, Dios está con nosotros. ¿Cómo te sientes de fallecer? Mira, esto no te garantiza que vas a vivir para siempre. Yo tengo una buena noticia, te vas a morir. Te vas a morir. Te vas a morir de algo, te vas a morir de viejo, te vas a morir por COVID o por accidente. Yo espero que no de hambre, porque hay unas hambres que matan, pero una las soluciona. ¿Cuántos ya tienen un poquito de esa hambre? Bueno, le damos gracias a Dios por su misericordia, porque Él ha estado pendiente de nosotros. Y entonces, cuando más vulnerables estuvimos, vimos a Dios de otra manera. Vimos a Dios en su cuidado, en su protección, en su ayuda, y hasta los impíos Dios usa para bendecirnos. A veces la persona que menos esperaba, sin ellos saberlo, porque eso es una de las cosas grandes de Dios, que sin ellos saberlo, nos bendice. Eso, aleluya. Amén, amén. Hay provisión. Nosotros pasamos un año muy difícil cuando éramos estudiantes del Instituto Bíblico, la Asamblea de Dios en Bayamón, y bendigo a todos mis amigos que a veces nos escuchan de ese tiempo. Y habían 2 árboles de pana allí en el patio, después de la cancha, estaban entrelazados, eran 2 troncos, pero se unían arriba y que no sabía dónde estaba cada árbol. Oye, paría todo el año. Yo tenía una tía que se llamaba Amelia, que cada rato iba para que yo le bajara pana de allí. Y aquel palo, en nuestra ignorancia, porque nos hartamos de pana, que cuando yo gradué en el 1976 dije, no vuelvo a comer pana en mi vida. Y estuve más de 20 años sin comer pana. Una vez mi amigo Eliudi me mandó con otro amigo, Radamés, un platito de panas con bacalao. Y le digo a Radamés, no le diga al pastor Santo que se le envíe yo, porque si se lo da tú, él se lo va a comer porque tú eres tu amigo. Y es verdad, me lo dio, cuando yo vi que eran panas, me las comí. Y después que me las comí, Radamés me dijo, te las mandó el Eliudi. Pero ya he comido pana ocasionalmente, tengo otros 2 amigos, Tony y Elmi, que cada rato me dan pan y nos las comemos. Pero yo no podía entender por qué aquel árbol no dejaba de parir, paría 3 veces al año. Y después teníamos un director que nos mandaba a cortarle en pedacitos, poner los pedacitos en papel de aluminio y meterlo en un freezer.
Y nos daban flan de pana, en vez de papa las habichuelas era pana frita, pana ensancochada. Doctores. Pero es que no había más nada. Hubo un tiempo difícil y esa era una provisión. Amén. Lo que pasa es que a veces nosotros nos molestamos. Ahora yo le doy gracias a Dios por aquellos 2 palitos de pana. Y tengo que decirle que en mi ignorancia, un grupo como de 6 estudiantes hicimos una cadena de oración en uno de los troncos a ver si se sacaba la pana y el Señor no nos escuchó. Yo creo que parió más el árbol. Porque hay veces que en la vida hay cosas que no entendemos, pero es el cuidado de Dios. Es el cuidado de Dios. Hoy estamos muchos aquí en Emanuel, en medio de las circunstancias, no porque quisimos, sino que las circunstancias nos obligaron a mirar hacia arriba. Y cuando miramos hacia arriba descubrimos que Dios estaba ahí y nos alcanzó su misericordia. Aleluya. Gracias. Y entonces vemos, ya casi terminando, aún en nuestras desgracias, Dios tiene propósito. Qué difícil es entenderlo. Ayer vi a alguien que le decía a su médico en una serie: yo quiero tener una muerte digna, yo me quiero suicidar. Porque ahora la muerte digna es la eutanasia. Yo no quiero sufrir. Porque no le quiero hacer carga a la familia. Yo tengo que decirle que mientras esto suene y yo tenga razón, no importa cuánto dolor yo tenga, aún el dolor crea circunstancias que los hijos puedan entrelazarse con sus padres. Aleluya. No te escapes. Para mí una muerte digna es una muerte que uno no se rinde. Es una muerte en la cual uno le entrega a Dios hasta el último día y no adelanta el propósito de Dios. Gloria a Dios. Yo sé que hay dolor, pero hay veces que por no tener dolores abortamos. Hay veces que por no tener dolores, el dolor de criar un hijo, el dolor de hacer, tomamos atajos, pero queremos decirte que Dios tiene propósito y los propósitos se van a cumplir. Quiero casi dar punto final y repasar. La Biblia nos enseña la historia de José, que cuando más vulnerables estamos, Él aparece. La Biblia nos enseña que por su fidelidad José recibió el derecho de la primogenitura que le tocaba a su hermano Rubén, que por causa de su pecado, porque llegó hasta el lecho de la mujer de su padre y lo mancilló, perdió su derecho a la primogenitura. Y aunque José literalmente no vio la doble porción de la bendición, en el capítulo 48 del libro de Génesis vemos que sus 2 hijos, Efraín y Manasés, fueron bendecidos, que los incluyeron en la lista de los 12 tribus cuando ellos habían nacido en Egipto. Pero por causa del amor de José fueron bendecidos, porque hay veces que somos bendecidos por causa de la fidelidad de otros. José supo perdonar, supo no abrigar sentimientos negativos, supo vencer el sentimiento de venganza. Que cuando vio a sus hermanos, hay veces que uno ve al enemigo y uno dice, jeje. Hay gente que usan hasta el nombre de Dios. Dios quiera que te dé una mata y no te levantes de ahí. Yo te deseo ver, por ahí dice, como tú me deseas ver a mí, mal. Págale bien, bendícelo. No hay una cosa que le cree más emociones contrarias a una persona que cuando tú le dices, sabiendo que él te odia, que tú lo amas. Aleluya. Se come por dentro.
Que tú vayas y le des un abrazo cuando él te desprecia. El problema es que por las apariencias te abraza, pero se come por dentro. Pero si tú le pagas bien por mal, tú le das oportunidad de que se levante en vez de destruirlo. Tú lo bendices. Y eso hizo José. Y por último, José entendió su proceso. Y entender los procesos no son fáciles. Saber que lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando en mi familia, en mi vida personal, a lo mejor porque la gente no te entendió, porque te calumnió, pero eso que yo estoy viviendo, yo no le permito que me dañe si no me pregunto por qué. ¿Por qué estoy en la cárcel? ¿Por qué estoy en la casa de Potifar? ¿Por qué me llevo una caravana a Egipto? Porque Dios tiene en el futuro inmediato una gran bendición. Y necesita en la escuela de la caravana, necesita en la escuela de la casa de Potifar, necesita en la escuela de la cárcel, que fue 12 años. José estuvo preso 12 años. No fue un día, 12 años. Pero esa escuela me ayudó, o lo ayudó a llegar a ser una persona con una misión para el tiempo de adversidad y el tiempo de crisis. Y cuando nosotros enfrentamos las crisis de esa manera, empezamos a ver a Dios. ¿Por qué estoy en el hospital? ¿Por qué un familiar está en la cárcel? ¿Por qué fui golpeado? ¿Por qué fui maltratado? No es para quedarte igual. En el corazón pueden venir dos tipos de sentimientos: el de odio, el de rencor, el de depresión, el de tirarte, el desperdicio, o el de levantarte, de creerle a Dios que todavía yo tengo propósito. Dígale a mi edad, dígale a la edad que usted tiene, dígale ahí, a mi edad, a la edad que tengo, todavía Dios tiene propósito, todavía Dios tiene destino, todavía en el lugar extraño Dios me puede bendecir. Todavía Dios tiene propósito con mi descendencia. No te rindas con tu descendencia. No trates de apoyar la crisis de la persona dándole un ánimo que no cambie. Dígale, hay propósito, hay destino. Dios tiene en el corazón de mi descendencia una promesa que le hizo a mi padre, que me hizo a mí, se la hizo a mis hijos y a los hijos de nuestros hijos. Por eso yo no me rindo. Dígale, Señor, no me rindo. Yo no quiero caer con un corazón dañado, viviendo en amargura, viendo enemigos por donde quiera, sino voy a reunirme con mis hermanos, dijo José, y voy a decirle quién soy. Y aunque ellos se sentían como tierra cuando descubrieron que aquel era José, José le dijo, no tengan pena, porque Dios usó esa circunstancia para enviarme a Israel para que mi familia no sufriera. Y Dios bendijo a Israel. ¿Qué tal si nos ponemos de pies? Aleluya. Usted puede salir al ladito de su carro, usted puede estar de pie en el templo. Yo no sé lo que usted está viviendo, la tragedia que pueda estar pasando. Yo sé que ahora muchas iglesias no están haciendo llamados, pero usted responde a los llamados desde ahí. Porque hay veces que lo que vemos es una tragedia, es una bendición. A largo plazo es una bendición. Dios tiene propósito con nuestras vidas. Y Dios tiene destino. Y lo que parece ser hoy un matrimonio roto, lo que parece ser hoy
un hijo en graves crisis y pensamos que se ha desviado. Dios tiene un propósito, en algún sitio sigo orando por él, Dios se va a encontrar con él. Porque la palabra que Dios le habló se va a cumplir. El destino que Dios ha puesto en la vida del hijo, de la hija, de los familiares, en medio de las circunstancias, se va a cumplir. Usted no se rinda. Amén. Usted no se rinda. Gracias, Señor. Porque a veces nos dan ganas de mandar a la poja las cosas. Usted no se rinda. Amén. Usted no se rinda. Amén. Usted no se rinda. El COVID es una prueba, no una maldición. Y en medio de la prueba vamos a vencer. Porque pase lo que pase. Fíjate que yo no te estoy diciendo que no te va a morir. Todo el mundo se va a morir. Pero mi fe se va a fortalecer. Mi brazo no se va a doblar. A pesar de cuántas flechas nos tira el enemigo, yo mantengo el arco mío, pero no le tiro flechas para atrás. Mantengo el arco firme. Mantengo el arco dispuesto, porque yo no le voy a entregar lo que Dios me prometió a nadie, porque el rencor y el odio me dominan. Señor, aleluya. Dios nos prometió eso. Gracias, Señor. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Toma control de todas las cosas. Mira los que están allende a los mares, los que nos miran. Hasta de Cuba hemos sabido que han visto este video. Allá amigos que tenemos. Te pedimos que en el nombre de Jesús tú obres de una manera especial en la vida de cada gente. Cada cual tiene un proceso. Cada cual tiene una circunstancia. Pero yo no me rindo a que las pasiones o las emociones del alma dominen por encima de la ley del Espíritu. Yo te pido que tu bendición nos acompañe, que tu cuidado sea real, que tu paz esté en nosotros y que cuando estemos en la caravana siendo despreciados por los hermanos, vendidos como esclavos, cuando estemos bajo las acusaciones falsas y mentirosas en la casa de Potifar, cuando vivamos el olvido en la cárcel por un tiempo prolongado, nunca se nos olvide que tú estás con nosotros, que el destino es gobierno, que el destino es triunfar, que el destino es ser bendición, que el destino es el cuidado de mis hermanos y de mis hermanas y de mi familia. Yo te pido que en el nombre de Jesús tú nos des fortaleza. No permita que desmayemos, no permita que claudiquemos, no permitas que reneguemos. Porque en esta escuela queremos honrarte, aún siendo tan imperfectos, tan miserables en nuestra condición humana. Cuando te creemos a ti, tú tienes respuesta para nosotros. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice cada hermano que está al lado de sus autos, los que están dentro del templo y los que nos escuchan en otros lugares. Permite que tu Espíritu Santo obre en el corazón de la gente y se despierte a fe. Y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Alguien que venció la muerte. Amén. Alguien que venció el oprobio. Alguien que le dijo al pueblo que lo dañaba: Padre, perdónalos. Amén. Porque no saben lo que hacen. Aleluya. Porque no saben lo que dicen. Gracias, Jesús. Te pido perdón, Dios. Y te pido que tu gracia nos acompañe. En el nombre